Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Loli, como sabéis, Loli Fernández Souto. Soy técnico de enfermería, higienista bucodental y estudiante ya del último curso de logopedia y de enfermería y creadora de la plataforma educativa Sanidad de Colores. Bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias por dedicar parte de tu tiempo a seguir formándote, ¿vale? Si ya has llegado hasta este vídeo, probablemente pues estés preparando las oposiciones eh, de técnico, de higienista, estés estudiando un acceso a la universidad para luego ser enfermera, logopeda, etcétera. Así que felicidades. Sea cual sea tu caso, espero que esta clase te resulte útil. Hoy vamos a estudiar uno de los temas más importantes y al mismo tiempo uno de los más humanos de todo el temario. Voy a hablar sobre la atención al paciente en situación terminal, los cuidados paliativos y los cuidados post-mortem. Puede que el título impresione un poco. Es un tema que habla del final de la vida y eso siempre despierta pues muchas emociones. Sin embargo, quiero que, bueno, durante esta clase intentemos verlo desde otro punto de vista. No vamos a hablar únicamente de la muerte, vamos a hablar sobre todo de cómo cuidar a una persona cuando más nos necesita. Porque cuando una enfermedad ya no tiene tratamiento curativo, todavía queda muchísimo que hacer. Todavía podemos aliviar el dolor, podemos ayudar a controlar la ansiedad, podemos ofrecer comodidad, podemos respetar la intimidad del paciente, podemos acompañarlo a él y a su familia. Y cuando llega el momento del fallecimiento, también podemos garantizar que todo este procedimiento se realice con respeto, con dignidad y con profesionalidad. Esto todo que os acabo de decir también es cuidar y precisamente esa es una de las funciones más importantes de los técnicos en enfermería. Antes de empezar con el contenido, quiero haceros una pregunta. Imaginaros por un momento que una persona muy importante para vosotros esté ingresada en el hospital. Puede ser vuestro padre, vuestra madre, vuestra pareja, vuestro hermano o un abuelo. Ahora pensar. ¿Qué os gustaría que hicieran por esa persona durante sus últimos días? Probablemente responderíais algo parecido a esto. Quiero que no tenga dolor. Quiero que alguien le explique lo que está pasando. Quiero que esté limpio. Pues quiero que lo traten con cariño, que respeten su intimidad. Quiero que cuando fallezca podamos despedirnos de él con tranquilidad. Pues exactamente eso es lo que intenta conseguir el equipo sanitario. Y dentro de ese equipo, el TCAE, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, tiene un papel fundamental. Muchas veces somos las personas que más tiempo pasamos junto al paciente. Estamos en la habitación, entramos muchas veces al día, ayudamos con la higiene, con los cambios posturales, con la alimentación, con la comodidad y con pequeños gestos que pueden parecer sencillos, pero que tienen un enorme valor para la persona que los recibe. Y precisamente por eso debemos conocer muy bien este tema. Además, quiero daros un pequeño consejo pensando en la oposición. Este tema suele aparecer con bastante frecuencia en los exámenes del SERGAS. No suelen preguntar únicamente definiciones, les gusta plantear situaciones prácticas. Por ejemplo, un paciente se encuentra en fase de agonía. ¿Cuál sería la actuación más adecuada del TKE? O también, tras el fallecimiento de un paciente, ¿qué actuación debe realizar el técnico en cuidados de enfermería? Bueno, si únicamente memorizáis el tema, probablemente pues dudaréis, pero si entendéis el porqué de cada actuación, responderéis mucho mejor. Y ese es precisamente mi objetivo en esta clase. No quiero que memoricéis, quiero que comprendáis. Porque cuando comprendemos algo, nuestro cerebro lo recuerda durante más tiempo. A lo largo del vídeo iremos haciendo pequeñas pausas para comentar las preguntas que suelen aparecer en las oposiciones. También vamos a ver algunos trucos para memorizar conceptos importantes y utilizaremos ejemplos muy sencillos para que entendáis situaciones que quizás nunca hayáis vivido en un hospital. Así que prepara tu examen, tus apuntes o simplemente una libreta para anotar las ideas principales, poneros cómodos y comenzamos con la primera parte del tema. Las fases del final de la vida. Bueno, pues una vez hecha la introducción,
lo que vamos a comenzar es con la primera diapositiva. Quiero empezar diciendo una cosa muy importante, que es que cuando estudiamos este tema muchas veces pensamos únicamente en el momento del fallecimiento. Sin embargo, el proceso pues comienza mucho antes. El final de la vida no suele ocurrir de un momento para otro. Normalmente es un proceso que pasa por diferentes fases. ¿Por qué es importante conocerlas? Hombre, pues porque los cuidados que necesita un paciente no son los mismos al principio que durante los últimos minutos de vida. Y como técnicos de enfermería debemos ser capaces de identificar estas fases para así adaptarlas a nuestros cuidados. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una persona de 75 años diagnosticada de un cáncer avanzado. Durante varios meses continúa haciendo vida casi normal. Camina, habla, come, sale de casa, aunque sabemos que la enfermedad no tiene cura. Todavía mantiene bastante autonomía. Con el paso del tiempo comienza a encontrarse peor. Cada vez necesita más ayuda, le cuesta levantarse, pierde peso, tiene menos apetito y finalmente llega un momento en el que pasa prácticamente todo el día en la cama. Y por último, entra en las últimas horas o días de vida. ¿Veis cómo no todo ocurre de golpe? Pues precisamente esas diferentes etapas son las que vamos a estudiar ahora. Primera fase, enfermedad avanzada. La enfermedad avanzada es aquella que ya no tiene posibilidad de curación. Aquí quiero hacer un inciso porque esta diferencia suele confundirse mucho en los exámenes. Una enfermedad avanzada no significa que la persona vaya a fallecer mañana, ni siquiera la semana que viene. Puede vivir meses, incluso años, dependiendo de la enfermedad. Lo que significa es que la enfermedad sigue avanzando a pesar de los tratamientos. Un ejemplo sería una persona con un cáncer metastásico o un paciente con EPOC muy evolucionada o una insuficiencia cardíaca muy avanzada. Todavía pueden recibir tratamientos, todavía pueden acudir al hospital, todavía pueden caminar, incluso pueden hacer muchas actividades de la vida diaria. Nuestro objetivo aquí sigue siendo mejorar su calidad de vida. Según la fase, situación terminal, o sea, esta es la segunda fase, situación terminal. Ahora, pues la enfermedad de la que hablamos ha avanzado mucho más, el paciente presenta un deterioro importante y tiene mucha menos autonomía. Necesita ayuda prácticamente para todo, puede pasar la mayor parte del tiempo en la cama, aparecen síntomas como, pues, por ejemplo, dolor, disnea, cansancio, pérdida de apetito, debilidad. Y aquí no quiero deciros, o sea, aquí lo que sí os voy a decir algo importante. En esta fase, el objetivo ya no es curar la enfermedad, el objetivo es que la persona esté lo mejor posible. Esto es una pregunta clásica de examen. Pregunta tipo Sergas. ¿Cuál es el objetivo principal de los cuidados paliativos? Y aquí tenemos, por ejemplo, A, curar la enfermedad; B, prolongar la vida a cualquier precio; C, mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento. Pues C, ¿vale? Aquí mejoramos la calidad de vida y aliviamos el sufrimiento. No buscamos alargar la vida a cualquier coste, pero buscamos que el tiempo, pues, que le quede al paciente sea lo más confortable posible. Y luego tenemos esta tercera fase que tenéis aquí, que es la última etapa, que es la agonía, que corresponde a las últimas horas de vida. Aquí aparece una serie de signos muy características y estos signos suelen preguntaros bastantes cosas de aquí. El paciente suele permanecer prácticamente todo el tiempo dormido, habla muy poco, responde lentamente, puede dejar de reconocer a la familia, respira de forma diferente, aparecen pausas respiratorias, las manos y los pies suelen estar más fríos, la circulación pues suele disminuir, la piel puede adquirir un color azulado o violáceo, la tensión arterial baja, cantidad de orina disminuye. Todo esto ocurre porque el organismo comienza a dejar de funcionar poco a poco. Y aquí quiero hacer una aclaración importante, que es que muchas familias se asustan mucho cuando ven estos cambios. Y es completamente normal. Imagina que nunca has visto morir a una persona.
De repente vas a ver que respira raro, que tiene las manos frías, que apenas abre los ojos. Es lógico que pienses que está sufriendo. Por eso el equipo sanitario debe explicar siempre qué es lo que está ocurriendo. Una familia bien informada vive un proceso con mucho menos angustia. ¿Qué hace el técnico de enfermería durante esta fase? Pues es donde nuestro trabajo cobra un valor enorme. Aunque parezca que el paciente ya no se entera de nada, seguimos realizando cuidados porque la dignidad nunca desaparece. Seguimos realizando higiene, cambiando posturas, hidratando labios, evitando úlceras, manteniendo la habitación limpia, ofreciendo intimidad. Seguimos acompañando a la familia. Hay una frase que me gusta mucho, que resume perfectamente esta parte del tema, que es que cuando ya no podemos añadir días a la vida, todavía podemos añadir vida a los días. Creo que esta frase resume muy bien lo que significan los cuidados paliativos. Un truco para el examen. Quiero enseñarte un truco. Piensa en una escalera con 3 peldaños. Primer peldaño, enfermedad avanzada. Todavía hay bastante autonomía. Segundo peldaño, situación terminal. Cada vez necesita más ayuda. Y último peldaño, rojo. Agonía. Es como un semáforo. Primer peldaño verde, enfermedad avanzada. Segundo peldaño amarillo, situación terminal. Y tercer peldaño rojo, agonía. Últimas horas o días de vida. Si visualizas esta escalera y este semáforo, será mucho más fácil recordar el orden en el examen. Muchos opositores creéis que terminal y agonía significan lo mismo, y no es cierto. La agonía forma parte de la situación terminal, pero corresponde al momento inmediatamente previo al fallecimiento. Es una diferencia muy importante que puede aparecer en un test. Resumen de la diapositiva. Antes pues, de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que recordéis solo estas 3 ideas. El final de la vida es un proceso, no un momento. Los cuidados cambian según la fase en la que se encuentra el paciente y el objetivo del técnico de enfermería será proporcionar confort, dignidad, acompañamiento tanto al paciente como a su familia. En cuanto al control de los síntomas en el paciente terminal, pues aquí ya conocemos las diferentes fases del final de vida y ahora vamos a ver uno de los apartados más importantes de este tema, el control de los síntomas. Y quiero empezar diciendo una frase que resume pues muy bien la diapositiva, pues que el paciente terminal no siempre puede curarse, pero siempre puede aliviarse. Este es el objetivo de los cuidados paliativos. Muchas veces pues los alumnos pensáis cuando un paciente entra en cuidados paliativos ya no se hace nada por él. Y eso es completamente falso. De hecho, pues muchas veces requieren incluso más cuidados que antes. Lo que cambia no es la cantidad de cuidados, lo que cambia es el objetivo. Antes intentábamos curar la enfermedad y ahora intentamos controlar los síntomas y conseguir que el paciente esté lo mejor posible. Pensad una cosa, imaginad que una persona tiene una enfermedad muy avanzada y sabemos que no existe tratamiento curativo. ¿Qué preferiríais? ¿Qué pasará sus últimos días con muchísimo dolor o que pudiera descansar tranquilo, sin dolor y acompañado de su familia? Obviamente, la respuesta es evidente, ¿no? Por eso, pues los cuidados paliativos tienen tanto valor. ¿Qué es un síntoma? Antes de seguir, vamos a aclarar un concepto. Un síntoma es cualquier manifestación que produce malestar al paciente. Por ejemplo, dolor, falta de aire, ansiedad, náuseas, vómitos, estreñimiento, dificultad para dormir. Nuestro trabajo consiste en detectar esos síntomas cuanto antes para que puedan tratarse. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Quién administra normalmente la medicación? El personal de enfermería. Entonces, ¿qué hace el técnico de enfermería? Pues muchísimo, porque somos quienes más tiempo pasamos con el paciente. Somos los primeros en observar cambios, los primeros en escuchar que tiene dolor, en ver que respira peor, en notar que está más nervioso. Y esa información es fundamental para que el resto del equipo pueda actuar. Y por eso nunca penséis que vuestro trabajo es solo ayudar. Nuestro papel es esencial. El primer síntoma, el dolor, pues este probablemente sea el síntoma que más preocupa a cualquier persona. Y también pues a las familias. Muchas veces preguntan, ¿está sufriendo? ¿Le duele? ¿Se puede hacer algo? Hoy en día existen muchos tratamientos para controlar este dolor. Por eso uno de los grandes objetivos que los cuidados paliativos es el paciente que tenga el menor dolor posible.
Cómo te cae, debemos observar muchas cosas. No todos los pacientes pueden decir me duele. Algunos pues están cansados, otros apenas hablan, otros tienen demencia. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene dolor? Pues fijándonos en pequeños detalles. Hace gestos de dolor, frunce el ceño, se mueve continuamente, se queja al cambiar de postura, respira más deprisa, está más irritable, no consigue descansar. Todo esto nos indica que tiene dolor y debemos comunicarlo inmediatamente a enfermería. Imaginad que vais a hacer la higiene a un paciente. Mientras lo giráis para cambiar la sábana, comienza a quejarse. Hace una mueca, aprieta los dientes, intenta agarrarnos el brazo, aunque no diga nada. Ese paciente probablemente tenga dolor. ¿Qué haremos? Comunicar, ¿vale? Continuar con cuidado, intentar que el movimiento sea suave, avisar a enfermería, ¿vale? Para valorar una analgesia antes del siguiente cambio postural. Eso es trabajar en equipo. Luego, disnea. La disnea significa dificultad para respirar. Y quiero aquí que hagáis un pequeño ejercicio. Aguantad la respiración 10 segundos. Notaréis una sensación desagradable. Ahora imaginar sentir esa sensación durante horas. Eso es lo que viven muchos pacientes. Por eso la falta de aire produce tanta ansiedad. Muchas veces el paciente dice, no puedo respirar. Aunque realmente siga entrando aire, pues la sensación es muy angustiosa. ¿Qué podemos hacer? Pues mucho. Colocar correctamente al paciente, normalmente en posición de Fowler. Evitar esfuerzos innecesarios. Mantener la habitación ventilada. Transmitir tranquilidad. Avisar a enfermería. Nunca decir no pasa nada, porque para el paciente sí que está pasando. Lo correcto sería decir estoy contigo. Voy a avisar enseguida. Vamos a ayudarte. Tercer síntoma, ansiedad. Este síntoma aparece mucho y es completamente normal, pero pensar pues en cualquier persona que sabe que su enfermedad no tiene cura puede sentir miedo, preocupación, tristeza, inseguridad. La ansiedad también puede aparecer en la familia y aquí tenemos un papel importante. A veces creemos que ayudar significa hacer grandes cosas, pero muchas veces basta con escuchar, permanecer unos minutos al lado del paciente, hablar con calma, respetar los silencios, no interrumpir, no discutir. Y si detectamos una ansiedad intensa, a avisar al equipo. Secreciones respiratorias, cuarto síntoma. Este síntoma suele impresionar mucho a las familias. En ocasiones el paciente pues hace un ruido al respirar. Es lo que muchas personas conocen como el estertor de la muerte. Ese sonido aparece porque el paciente ya no puede eliminar correctamente las secreciones y la familia suele pensar que se está ahogando. Y eso aumenta mucho su angustia. El equipo debe explicar que este ruido no siempre significa sufrimiento. Podemos ayudar colocando correctamente al paciente, colaborando con el resto del equipo. Además de los anteriores, pueden aparecer náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad de la boca, fatiga, pérdida de apetito, somnolencia, confusión. Todos ellos deben observarse y registrarse. Pueden preguntar, ¿qué actuación corresponde al TCAI ante un paciente terminal que presenta dolor intenso? Y nos dirán, pues administrar una analgésica por iniciativa propia, ignorar la situación o observar al paciente, comunicar a enfermería y colaborar las medidas de confort. Pues obviamente la C. Recordar siempre, el TCAI observa, comunica y registra y también colabora, ¿vale? Yo siempre recuerdo los cuidados paliativos con 5 palabras: observar, escuchar, cuidar, comunicar y acompañar. Si se hacen estas 5 cosas, estaréis realizando gran parte del trabajo. En cuanto a los aspectos éticos y legales al final de la vida, bueno, pues ahora llegamos a una diapositiva importante. Quiero que prestéis atención porque esta parte suele generar bastantes dudas y además pues es un contenido que Sergas suele preguntar en forma de casos prácticos o preguntas como casos prácticos. No todo lo que ocurre al final de la vida es lo mismo. Muchas veces escuchamos en la televisión palabras como eutanasia, sedación paliativa, limitación del esfuerzo terapéutico, voluntades anticipadas y parece que significan lo mismo, pero no. Nosotros como técnicos de enfermería debemos saber diferenciarlos perfectamente, no solo porque puedan preguntarlo en el examen, también porque algún día trabajaremos con estos pacientes y familias que puedan plantearnos dudas sobre estos temas. Lo primero es que los cuidados paliativos no aceleran la muerte. Esto es importante. Muchas personas que creen que cuando un paciente entra en cuidados paliativos significa que ya no se hace nada por él y es falso.
¿vale? Todo lo contrario. Se siguen haciendo muchas cosas. Lo que ocurre es que dejamos de perseguir un objetivo imposible, que sería curar la enfermedad, para centrarnos en otro objetivo mucho más importante, que el paciente no sufra. Pensad en una persona con un cáncer avanzado. Sabemos que no podemos eliminar el cáncer, pero sí podemos conseguir que no tenga dolor, que duerma, que respire mejor, que pueda hablar con su familia, que esté tranquilo. Esos son los cuidados paliativos y eso nunca debe confundirse con provocar la muerte, sedación paliativa. Vamos con el primer concepto. La sedación paliativa consiste en administrar medicamentos para disminuir el nivel de conciencia del paciente cuando presenta síntomas muy intensos que no pueden controlarse de otra manera. Voy a repetir esta última frase porque es muy importante. Cuando los síntomas no puedan controlarse de otra manera. No se utiliza porque sí, no se utiliza porque el paciente tenga un poco de dolor, se utiliza cuando existe un sufrimiento intenso que no responde a tratamientos. Imaginemos un paciente con cáncer muy avanzado, presenta un dolor insoportable, ya ha recibido toda la medicación posible y aún así sigue sufriendo. En ese momento, el equipo médico puede valorar la sedación paliativa. El objetivo nunca es provocar el fallecimiento, es aliviar un sufrimiento que ya no puede controlarse. Esa diferencia es fundamental. Yo siempre digo algo a mis alumnos, sedación paliativa igual a aliviar. Nunca penséis en otra palabra. Siempre aliviar. Imitación del esfuerzo terapéutico. Ese nombre parece muy complicado, pero realmente es una idea muy sencilla. Significa que dejamos de realizar tratamientos que ya no aportan ningún beneficio al paciente. Como por ejemplo, imaginad a una persona con una enfermedad irreversible. Sabemos que ningún tratamiento puede cambiar la evolución y tiene sentido seguir realizando pruebas muy agresivas que solo van a producir más molestias. Pues no. Por eso se habla de limitar el esfuerzo terapéutico. No significa abandonar al paciente, ni significa dejar de cuidarlo. Significa evitar actuaciones que ya no van a mejorar su situación. Y esto también suele preguntarse mucho en los exámenes. Imaginemos en una persona que está en sus últimas horas de vida. ¿Tiene sentido hacerle una analítica cada 4 horas? Hombre, pues no. ¿Tiene sentido seguir pinchándolo continuamente? Pues no. En cambio, tiene sentido mantener su higiene, controlar el dolor, hidratar sus labios, cambiar la postura, acompañar a la familia. ¿Veis la diferencia? Seguimos cuidando. Lo que dejamos de hacer son procedimientos que ya no aportan ningún beneficio. Eutanasia. Ahora vamos con otro concepto. La eutanasia consiste en producir deliberadamente la muerte de alguien, de una persona, a petición expresa de ésta y dentro de los supuestos establecidos por la legislación vigente. No voy a profundizar demasiado porque este tema corresponde pues, al personal médico, a la legislación específica, pero lo importante para las suposiciones es que sepáis diferenciarla de la sedación paliativa. Y aquí quiero enseñaros un truco. Comparación, sedación paliativa. Objetivo, aliviar el sufrimiento. Eutanasia, objetivo, provocar la muerte a petición del paciente dentro del marco legal. Son objetivos, como veis, completamente diferentes y eso es lo que suelen preguntar en el examen. ¿Cuál es el papel del TCAE? Esta también es una pregunta muy habitual porque nuestro papel consiste en colaborar con el equipo, respetar la intimidad, ofrecer apoyo al paciente, acompañar a la familia, observar cambios, registrar incidencias y cumplir indicaciones establecidas con el equipo responsable. No somos quienes decidimos estos tratamientos, pero sí participamos en los cuidados y estos cuidados son fundamentales y pregunta tipo serias. Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de la sedación paliativa? Pues obviamente reducir el nivel de conciencia para aliviar síntomas refractarios que no pueden controlarse de otra forma. Bueno, pues es muy importante transmitir seguridad y respeto. Muchos confunden estos conceptos y por eso quiero que los recordéis muy bien. Ya sabemos qué es la sedación paliativa, cuál es su objetivo, pero ahora surge una pregunta. ¿Se puede sedar a cualquier paciente? La respuesta es no. Y precisamente por eso existe una serie de requisitos que deben cumplirse antes de tomar esta decisión.
Esto también puede aparecer en la posición, así que vamos a verlo de una forma muy sencilla. Lo primero que debemos entender es que la sedación paliativa no es el primer tratamiento que se utiliza. Siempre se intenta controlar primero el dolor, la dificultad para respirar, la ansiedad o cualquier otro síntoma mediante los tratamientos habituales, y solo cuando estos tratamientos no funcionan y el paciente continúa sufriendo, el equipo médico puede valorar la sedación. Por eso muchas veces se habla de síntomas refractarios. Puede que esta palabra os parezca complicada, pero significa algo muy sencillo. Un síntoma refractario es un síntoma que no mejora. Síntoma refractario no mejora, aunque se hayan utilizado completamente los tratamientos disponibles, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos un paciente con un cáncer muy avanzado. Tiene dolor intenso, se administra analgesia, se ajusta la dosis, se prueban medicamentos y aún así el dolor continúa. En este caso podríamos hablar de un dolor refractario, no porque el tratamiento esté mal puesto, sino porque el organismo ya no responde. ¿Vale? ¿Quién toma la decisión? También es una pregunta de examen. Muchos piensan que basta con que el familiar lo solicite, pero no es así. La decisión corresponde al equipo médico. Valora la situación clínica del paciente, respeta la legislación y tiene en cuenta la voluntad del paciente cuando pues, pueda expresarla o las instrucciones previas si las hubiera, ¿vale? Observamos, comunicamos, colaboramos. ¿Qué valora este equipo? Pues antes de iniciar la sedación paliativa se analizan pues, si el síntoma puede pues, producir un sufrimiento muy importante, si se han probado otros tratamientos, el síntoma pues, realmente es refractario, ¿vale? Todo esto. ¿Qué más cosas? El aspecto importante es la comunicación. Siempre que sea posible, el paciente debe participar en las decisiones relacionadas con su atención. Esto demuestra algo importante. El paciente nunca deja de ser el centro de atención sanitaria. El TCAE pues, sigue realizando sus funciones, higiene, postura, boca, labios, piel, intimidad, calma, familia, relaciones, ¿vale? Un gesto amable, una explicación sencilla, un momento de silencio. Os dejo ahí la escala de Ramsay, que evalúa de manera continua cómo está el paciente, agitado, tranquilo, respuesta rápida, perezosa o no responde. En las instrucciones previas o voluntades anticipadas vamos a continuar con este concepto que cada vez tiene más importancia en el ámbito sanitario. Aquí las instrucciones previas, también conocidas como voluntades anticipadas, bueno, pues las oirías en algún momento, ¿vale? Son instrucciones, son un documento que una persona realiza cuando todavía puede decidir libremente, deja por escrito cómo desea que sea su atención sanitaria si en un futuro llega pues, a un momento en el que ya no puede expresar su voluntad. Eh, Imaginad que una persona pues, sufre un accidente muy grave y que queda inconsciente. En ese momento no puede decir qué tratamiento se acepta, ¿vale? Entonces, este serían las instrucciones previas. No solo sirve para el final de la vida, también puede ser útil en situaciones como pues, el paciente pierde la capacidad para comunicarse. Bueno, pues el TCAE no decide, ¿vale? Pero sí pues debe de conocer que este documento existe y para qué es, ¿vale? ¿Puede decidir la familia por el paciente? No necesariamente. Si el paciente puede decidir, decide él. Y si no puede, pues se tendrán en cuenta las instrucciones previas. Vamos a hablar ahora de un tema que aunque muchos, pues a veces os parece que está relacionado con la psicología, también forma parte de nuestro trabajo como TCAE. Me refiero al duelo. Cuando una persona fallece, no solo termina una enfermedad, también comienza un proceso de adaptación para la familia y para la persona que la querían, ¿vale? Este proceso recibe el nombre de duelo. eh, Consta de 5 fases, se llaman Kubler-Ross, ¿vale? Cada persona pues, vive el duelo de una forma diferente, no hay una única manera correcta de reaccionar. Hay personas que lloran desde el primer momento, otras que están en silencio, algunas parecen muy tranquilas y semanas después pues expresan todo lo que sienten. Eh, bueno.
hay que ver que cada persona es un mundo y es importante pues conocer estas fases porque suelen aparecer en los temarios, en ocasiones también en las oposiciones. No todas pasan por las mismas fases, tampoco tienen por qué seguir el mismo orden, pero son una guía para comprender cómo pueden reaccionar una persona siguiendo estas fases. La primera es la negociación, que es la reacción que suele, bueno, es la primera reacción que suele ser la negociación, ¿no? Es como si nuestro cerebro necesitara un tiempo para aceptar lo que acaba de ocurrir. Por ejemplo, un familiar pues puede decir, eso no puede ser verdad. Seguro que se han equivocado. Hace unas horas estaba hablando conmigo. Estas frases pues suelen ser frecuentes y no debemos discutir con la persona ni intentar convencerla, ¿vale? Luego está la ira, que luego pues suele aparecer, pues, suelen enfadarse con los profesionales, con familiares, consigo mismo, ¿vale? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Se podría haber hecho algo más? ¿No es justo? Bueno, la persona no está enfadada con vosotros, es parte del proceso. La tercera fase es la negociación. En esta fase pues aparecen pensamientos como si hubiera venido antes al hospital, si hubiera insistido más, ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera. Reacción muy humana. La cuarta fase, perdón, es la tristeza, ¿vale? La tristeza suele aparecer cuando la persona empieza a ser realmente consciente de la pérdida. Es frecuente que tenga ganas de llorar, que hable poco, que necesite estar solo. La quinta fase es la aceptación. Bueno, con el paso del tiempo, pues la persona lo acepta. Aceptar no significa olvidar, aceptar no significa dejar de querer a esa persona, aceptar significa aprender a seguir viviendo con esa ausencia. Bueno, nosotros como técnicos podemos ofrecer intimidad, hablar con un tono de voz tranquilo, escuchar sin interrumpir, respetar silencios, evitar prisas innecesarias, respetar el momento, en resumen, ¿vale? Los cuidados post-mortem, la regla de oro es que hasta ahora pues hemos hablado del paciente en situación terminal, de los cuidados paliativos, del acompañamiento durante el final de vida. A partir de este momento pues vamos a comenzar la segunda parte del tema. Quiero empezar con esta frase que para mí resume pues todo este procedimiento, que es que la muerte pone fin a una vida, pero nunca al respeto y a la dignidad de la persona. Creo que esta es la idea que debemos de tener siempre presente. Muchas veces cuando los alumnos escucháis el término cuidado post-mortem piensan únicamente en preparar el cuerpo, pero realmente estamos haciendo mucho más que eso. Estamos preparando a una persona para que pueda ser despedida por su familia, con respeto, con intimidad y con dignidad. Y eso tiene un enorme valor humano. ¿Qué significa post-mortem? Eso es un término que procede del latín y que significa simplemente después de la muerte. Por tanto, los cuidados post-mortem pues no solo son aquellos procedimientos que se realizan tras confirmarse pues, que la persona ha muerto. Y aquí aparece pues, una de las primeras preguntas típicas de examen. ¿Quién confirma el fallecimiento? La respuesta es sencilla, el médico. Esto que os quede muy claro. El técnico obviamente nunca certifica una defunción. Nuestro trabajo comienza cuando el fallecimiento ya ha sido confirmado, existen pues, objetivos, preservamos dignidad, aunque la persona haya fallecido debemos seguir tratándola con el mismo respeto, facilitamos la despedida de la familia. Agradeceríais encontrarlo limpio, bien colocado, con un aspecto cuidado. Cumplimos correctamente el protocolo del centro, garantizamos una correcta identificación del paciente y evitamos errores, intimidad. Aunque el paciente haya fallecido, seguimos respetando su intimidad, seguimos cerrando la puerta, seguimos utilizando biombos, seguimos cubriendo el cuerpo durante el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque el respeto no termina con la muerte, forma parte de nuestra profesión y esto también transmite tranquilidad a la familia. Aquí es donde nosotros tenemos un papel protagonista. Somos parte de ese equipo encargado de realizar los cuidados post-mortem siguiendo siempre el protocolo del centro, ¿vale? Entonces, pues esto hay que tenerlo muy, muy claro.
Preparación para estos cuidados post-mortem. Sabemos que son los cuidados. Lo primero es entenderlo esto. En el hospital todo el procedimiento sigue un protocolo, permite que todos los profesionales trabajen de la misma manera y evitamos bueno, pues evitamos errores. Además, pues hemos empezado el procedimiento, de repente tenemos que salir varias veces de la habitación porque nos falta algodón, porque nos faltan sábanas, etiquetas. No, vamos a ver. Primero preparamos todo, luego entramos con todo. Puede parecer un detalle pequeño, pero no debemos olvidar que algunos pacientes pueden presentar pérdidas de sangre, secreciones, entonces tenemos todo y lo metemos todo dentro de la habitación. Eh, no comenzamos el procedimiento delante de ningún paciente, ¿vale? Siempre intentamos preservar intimidad, correr cortinas, intentar que estemos solos, confirmamos fallecimiento, preparamos el material, higiene de manos, colocación de guantes, ¿vale? Acondicionamos el cuerpo. Pues si este tema cae en el examen, hay posibilidades de que algunas preguntas estén relacionadas con el acondicionamiento, así que el objetivo es preparar el cuerpo para que pueda ser despedido por la familia y en las mejores condiciones posibles. Lo primero que haremos será retirar la ropa hospitalaria y realizar una higiene completa si es que necesitamos hacerla. Aunque la persona haya fallecido, seguimos trabajando y tratando su cuerpo con el mismo respeto. Revisamos si hay heridas, drenajes o pérdidas de secreciones. Colocamos gasas o algodón si necesitamos o pañal si necesitamos, ¿vale? No todos los pacientes necesitan el mismo procedimiento, pero seguimos el protocolo. Y una vez esto, pues cerramos los ojos, si permanecen abiertos, intentaremos cerrar suavemente la boca y pues tras el fallecimiento, pues la musculatura, como sabéis, se relaja y la mandíbula puede quedar abierta. Por eso, cuando sea necesario, se coloca pues la prótesis dental si el paciente la utilizaba y se mantiene la boca cerrada mediante un vendaje suave o nada, porque ya se lo llevan los siguientes compañeros y ya lo hacen los demás, pero sí que vaya en ciertas condiciones, ¿vale? Ponemos las etiquetas, decimos a la familia cuando ya esté preparado que pase y damos tiempo, ¿vale? Con calma, con respeto, evitamos movimientos bruscos. En algunos hospitales se sujetan suavemente las extremidades para facilitar el traslado. Pero bueno, no en todos los hospitales se hace lo mismo, ¿vale? En el Sergas, pues se etiqueta bien el cuerpo, se mete dentro del sudario. Una vez ya la familia se haya ido y esté identificado, ya para finalizado el amortajamiento, debemos eso, identificar correctamente al paciente. Es muy importante, nunca debemos confiar en la memoria, siempre hay que comprobar identidad, pulsera, eh, porque si no, pues podría ocasionar una confusión muy grave, ¿vale? Eh, bueno, una vez esto, pues durante todo el proceso no debemos olvidarnos de la familia, ellos también necesitan cuidados, no cuidados físicos, pero sí apoyo, respeto, acompañamiento, no saben a dónde ir, no saben qué ocurrirá a continuación. Podemos dar tranquilidad, facilitar un espacio íntimo para la despedida, podemos responder a aquellas preguntas que estén dentro de nuestras competencias. eh, Nunca debemos inventar respuestas, ¿vale? Ahora mismo voy a avisar a la enfermera para que pueda explicárselo. Es mucho más profesional que intentar responder algo que desconocemos. Antes de terminar, quiero comentar algunos errores muy habituales. Muchos opositores confunden la sedación paliativa con la eutanasia, otros creen que el técnico certifica el fallecimiento. También es frecuente olvidar que la intimidad del paciente debe mantenerse incluso después de la muerte. Otro error muy común es pensar que todos los hospitales siguen exactamente el mismo protocolo. Recordad que aunque eh, pueda haber pequeñas diferencias, aunque la secuencia general siempre será muy parecida, si comprendéis el procedimiento responderéis mucho mejor cualquier pregunta tipo text. Bueno, pues esto es todo.
este es el final de la clase. Llegamos al final del tema. Me gustaría que os quedarais con una idea. Los cuidados post-morte no consisten pues, únicamente en realizar una técnica, consisten en cuidar hasta el final, ¿vale? Es un trabajo precioso. Respetar la dignidad de una persona incluso después de su fallecimiento. Como te cae, muchas veces seremos los últimos profesionales sanitarios que cuidemos de ese paciente y eso supone una gran responsabilidad, ¿vale? Nuestro trabajo debe realizarse siempre con profesionalidad, con humanidad, con respeto y sobre todo con empatía. Si algún día trabajáis en un hospital, comprenderéis que muchas familias no recuerdan solo los tratamientos, recuerdan cómo fueron tratadas. Mm. Recuerdan si alguien les habló con calma, si les permitió despedirse, si sintieron a su familiar fue tratado con dignidad. Y eso forma parte de nuestra profesión. Bueno, espero que este tema os haya ayudado, no solo para preparar la oposición, sino también para comprender mejor el verdadero valor de los cuidados paliativos y de los cuidados post-mortem. Y ahora sí, llegamos al final de esta clase. Espero que haya sido resultado útil y que ayude en tu preparación para las posiciones del SERCAS, como en tu futura práctica profesional. Así que nada, si este vídeo y clase te ha gustado, te recuerdo suscribirte al canal de YouTube de Sanidad de Colores, activar las notificaciones para no perderte las próximas clases y las perlas de colores. Si el contenido te ha sido de ayuda, déjame un me gusta al vídeo. Este pequeño gesto ayuda mucho a que otras personas que estén preparando posiciones o estudiando profesiones sanitarias puedan encontrar este material. Como sabéis, no todo el material está cerrado. Por ejemplo, este material está en abierto. También te animo a dejar cualquier duda o consulta aquí abajo en los comentarios e intentaré responderlas siempre que me sea posible. Y si veo que un tema genera muchas preguntas, prepararé un vídeo específico para resolverlas. No olvidéis visitar mi plataforma educativa Sanidad de Colores en www.sanidaddecolores.com, donde encontraréis la plataforma educativa con resúmenes, mapas mentales, infografías, simulacros, recursos gratuitos y mucho más. Además, en la barra superior encontraréis el apartado de formación. Si pulsáis sobre el pequeño triángulo o flecha, se desplegará el apartado de Perlas de Colores, que es una colección de microformaciones impartidas tanto por mí como por otros profesionales sanitarios invitados. Ya hay varias publicaciones y seguiremos ampliándolas poco a poco. También puedes pues, ver muchas de ellas en el canal de YouTube. Si alguna pues, te resulta interesante, te animo a compartirla con tus acompañantes, con tus compañeros, familiares o con cualquier persona a la que pueda ayudar. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Soy Loli Fernández Soto y esto es la plataforma educativa de Sanidad de Colores. Nos vemos muy pronto en la próxima clase. Mucho ánimo con el estudio y hasta la próxima.